Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy esperando a el dirigente con el que voy a conversar el día de hoy. De hecho, no recordaba muy bien si los vivos en Facebook. Ahí está. Hablar por computadora. Pero creo que ahí está Hernán. Vamos a conversar el día de hoy. Perdonen la demora. Uy, no, creo que no se logró conectar. A ver, vamos a ver. Vamos a hablar hoy sobre la situación de los trabajadores del hotel Monasterio en Cusco. De hecho, son dos hoteles, todos parte de una gran cadena hotelera que se llama Belmont, que además es una multinacional de la cual es accionista, no sé qué sucede, de la cual es accionista el señor López Aliaga. Pongo a probar y no sé por qué no se puede. Así que ya, ya, está agregando. De repente es el tema del internet, pero ya está entrando seguramente prontito Hernán. Como les comentaba, él es presidente del Sindicato de Trabajadores de este hotel y bueno, han tenido un problema desde mayo del 2020 con la situación laboral que ellos enfrentan. A ver, no sé si es el internet de Hernán o es mi internet, pero no parece estar funcionando. Yo publiqué también en redes sociales el comunicado que ellos han sacado. Y bueno, son casi todos los trabajadores sindicalizados. Es como escogieron a los que estaban sindicalizados y decidieron mandarlos a suspensión perfecta y luego aplicar el cese colectivo en el que está o en el que se encuentran ahora en proceso, ¿no? A ver, a ver. Ya, yo creo que con esto, ya si esto no funciona, la verdad es que no soy yo. Vamos a ver qué pasó o qué está pasando. Sí, pues no solamente el hotel, ¿no? Es un tema de Perú Rail también. Y son varias las empresas que están en medio de esta transnacional, ¿no? La verdad es que Hernán, te estoy tratando de agregar. Sale agregando. Yo sé que Hernán nos está viendo y de hecho sale la notificación. Hernán Flores está viendo el video. Luego, nuevamente, Hernán Flores, es como si se conectara y entrara de nuevo, se desconectara y entrara de nuevo. Entonces, no sé muy bien. Si no, corto la transmisión y volvemos a intentarlo, pues porque no creo que sea mi internet. A ver. Como que entra y se desconecta. No sé si ustedes también lo ven. Voy comentándoles algunas cosas mientras esto se soluciona. No sé si vieron las portadas. Yo siempre tengo esa costumbre de comentar con ustedes en algunas redes sociales las portadas de los periódicos. Ahí está. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, qué complicado ha sido, pero ya lo logramos. Sí, sí, menos mal. Buenas noches, Sigrid. Gracias por la oportunidad. Gracias por darnos este espacio para poder dar a conocer la situación real de los trabajadores de Perú Belmont Hotels en los hoteles Monasterio del Cusco y Machu Picchu Sanctuary Lodge de Machu Picchu. Ujú. Mira, Hernán, bueno, yo iba ya a comenzar a revisar un poquito los periódicos, pero me lo dejo para después. Quiero aprovechar que estamos ya conectados antes de que se nos vaya a ir la conexión o algo, y hablar un poquito sobre esta situación, porque además no es nueva, número uno. Número dos, hay, para quienes no saben, varias figuras de suspensión perfecta. Está la tema, digamos, de suspensión perfecta como figura por pandemia, a la que se han acogido muchas empresas y que además el plazo para que las empresas se acojan es hasta el 2 de octubre. Yo la verdad no entiendo por qué esa figura se ha extendido si ya todas las empresas están operando y no deberían, digamos, tener justificación alguna para aplicar esas medidas. Pero aparte hay una figura de suspensión perfecta en la 728 hace ya bastante tiempo. De hecho, en el Congreso quisiéramos hacer una revisión de ese régimen y evaluar o reevaluar ese tipo de figuras tan perversas. Pero ustedes empiezan digamos, este calvario, esta procesión desde mayo del 2020. Cuéntanos un poquito para contextualizar cuál ha sido la situación, porque sí entendemos que hubo un problema en pandemia con el sector turismo, pero lo que queremos empezar a entender es cómo ocurre esto para ustedes, ¿no? Efectivamente, nosotros empezamos el tema de la suspensión perfecta de labores desde abril del 2020.
una vez que se decretó la pandemia, se cerraron las fronteras y obviamente las reservas en el hotel, en la empresa donde elaboramos, se cayeron totalmente y se vieron obligados pues prácticamente a cerrar los hoteles, ¿no? Entonces Ujú. allí prácticamente todo el personal fue enviado a suspensión perfecta, muy pocos quedaron con trabajo remoto y trabajo presencial. eh, pero lo más sorprendente de esto y lo que más molesta es que eh, quienes fuimos directamente perjudicados con este tema somos casi la totalidad de trabajadores sindicalizados. Después de haberse iniciado este tema de la suspensión perfecta, la empresa tomó la determinación de prácticamente obligar a todos los trabajadores a firmar un contrato de mutuo disenso. Bueno, no se puede utilizar de repente la palabra obligar porque es un mutuo disenso, ¿no? Pero la presión ejercida por la empresa pues obligó a todos los trabajadores o a la gran mayoría a aceptar este mutuo disenso. Nosotros como trabajadores sindicalizados, como organización conformada desde el 2012, considerábamos que era una medida arbitraria, desproporcionada, unilateral que tomó la empresa, a pesar de que la 728 les obliga a por lo menos tener algún tipo de negociación previa a adoptar esta medida tan atentatoria contra los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, nosotros nos rehusamos y por ese tema se nos envió pues al inicio del procedimiento de cese colectivo, se nos comunicó esto los primeros días de julio del 2020 y hasta la fecha está en proceso. El día lunes pasado terminamos la etapa de conciliación en el Ministerio de Trabajo por el tema de cese colectivo, porque ya el Ministerio aprobó el inicio del proceso de cese colectivo por insistencia de la empresa y ya se terminó la etapa de conciliación. En estos momentos estamos en etapa de esperar la resolución del director general de trabajo, del Ministerio de Trabajo, aprobando o desaprobando la solicitud de cese colectivo de parte de la empresa. Entonces, hoy Pero ya día llevan más de un empieza año en esto, ¿no? más de un año. O sea, el proceso de cese colectivo ya tiene, perdón, en julio, el 1 o 2 de julio cumplimos un año desde el que se nos comunicó el inicio del procedimiento de cese colectivo. Entonces, estamos en los últimos 5 días esperando la notificación de parte de la autoridad de trabajo para saber cuál es la determinación que ellos toman. Nosotros hemos iniciado durante todo este año comunicaciones al Ministerio de Trabajo, hemos planteado nuestra situación, hemos planteado las posibilidades que podría darse para evitar el tema de cese colectivo, porque nosotros somos testigos de que la empresa Perú Belmont Hotels, que tiene varios hoteles en Perú, en Cusco mismo, es una empresa que no ha cerrado totalmente, a pesar de que ellos declaran en la solicitud de cese colectivo que el Hotel Monasterio está cerrado al 100%, el Hotel Sanctuary Lodge lo mismo, y que son precisamente los dos hoteles en donde existen los trabajadores sindicalizados. En otros hoteles no existen trabajadores sindicalizados. Entonces, por eso también es que nosotros denunciamos este tema de discriminación porque no se nos permite regresar al trabajo a pesar de que en estos hoteles, si bien es cierto, Monasterio no está recibiendo turistas, pero Monasterio está funcionando parcialmente lo que nosotros conocemos como back house, o sea, cocinas, almacenes, lavandería, la sala de máquinas que tiene que funcionar para que funcionen estos otros servicios, porque todo el trabajo que se realiza en estas áreas sirve como soporte para la operación del Hotel Palacio Nazarenas, que es contiguo al Hotel Monasterio. Ahora, igual está funcionando Perú Rail, está funcionando Ferrocarril Transandino, está funcionando, digamos, y tú has mencionado también cómo se han reactivado los servicios. Yo leí el comunicado que ustedes habían escrito, habían publicado, y ya servicios de lavandería, servicios de cocina, o sea, ya prácticamente todo se ha reactivado. Recibieron además por parte del Estado el Plan Reactiva Perú, les tocó también como grupo hotelero. Entonces, ya a estas alturas insistir en esa medida como que no tiene sentido, es lo que estoy entendiendo también, ¿no? Exacto. O sea, actualmente, a pesar de que ya se terminó la etapa de conciliación en el Ministerio de Trabajo por el tema de cese colectivo, en esta etapa la empresa planteó algunas posibilidades para el retorno de los trabajadores.
Pero una de las condiciones que ellos exigen es que nosotros, para regresar a trabajar, si queremos regresar a trabajar, tenemos que aceptar el tema de la suspensión perfecta de labores. Desde el inicio del proceso, o sea, en abril del 2020, hasta el día en que se reincorpore el trabajador a la empresa. Ahora, la Esto nos quita el suspensión derecho perfecta que... es una figura que está supuesta para 3 meses. O sea, lo que habría es prórroga tras prórroga de suspensión perfecta tras suspensión perfecta. O sea, Exacto, exacto. Y lo que ellos también manifiestan es que al iniciarse la solicitud de cese colectivo en julio del 2020, también aplica la suspensión perfecta de labores. O sea, automáticamente, al iniciarse el proceso de cese colectivo, se aplicaría la figura de la suspensión perfecta de labores para todos los que estamos considerados en esta medida. Entonces, es más de un año. Nosotros como trabajadores organizados tenemos la posibilidad de llegar hasta la última instancia de la justicia en el país para que sea la autoridad quien defina si es que esta suspensión perfecta corresponde o no corresponde, si está dentro del marco de la ley o no. Entonces, se nos quiere quitar ese derecho para condicionarnos el retorno al trabajo. Con esto la empresa nos está diciendo que sí hay trabajo, hay necesidad del servicio de los trabajadores. Hay posibilidad de reubicarnos en cualquiera de las unidades cercanas a donde nosotros trabajábamos para ejercer nuestro trabajo ya presencial. Pero nos condicionan con aceptar la suspensión perfecta de labores. Otra condición es la reducción de la remuneración a 930 soles, a una remuneración mínimo vital, con una reducción de jornada de hasta el 30%. No te garantizan que vayas a regresar a tu puesto, a tu plaza que tenías antes de la pandemia y a la unidad operativa donde trabajabas. Entonces, a nosotros, como organización sindical, nos pareció demasiado lesivo estas condiciones que pone la empresa para poder regresar a trabajar. Es por eso que no se llegó a ningún acuerdo en el marco de la conciliación en el Ministerio de Trabajo. Pero y ahora la ustedes, empresa está llamando a uno por uno a nuestros afiliados, ofreciéndoles lo mismo. En algunos casos, mejorándoles las condiciones de remuneración de repente a la que tenían antes de la pandemia y garantizándoles el puesto de trabajo que tenían. Pero no es para todos. En todo caso, nosotros también ahí denunciamos algún tipo de discriminación, porque eso no es correcto. Y es más, abusando de la necesidad de que muchos trabajadores que durante más de un año no han tenido ningún tipo de ingresos, no han trabajado, no han cobrado remuneraciones, están presionándolos a ellos para que acepten este procedimiento de suspensión perfecta de labores y sacarlos del procedimiento de cese colectivo y puedan tener la oportunidad de regresar a trabajar. claro, me parece importante porque, de hecho, esto lo dijimos desde un comienzo, ¿no? Lo pernicioso y la suspensión perfecta es que bajo la excusa de mantengo el contrato o el vínculo laboral con el trabajador, igual no le pago ni un sol. Entonces, para mí me dices eso y es discúlpame, pero con la poca formalidad que hay en este país, el tener un contrato, no tener un contrato, si te enfermas de COVID y tienes que costear, ¿no es cierto?, un tratamiento millonario para poder salvarte de la enfermedad, en la mayoría de casos incluso con internamiento hospitalario, pues no tener un sueldo, mantener o no el contrato es secundario, ¿no? Lo que la gente necesita y ha necesitado durante este año de pandemia ha sido liquidez y es lo que más le ha faltado a la gente afectada por la suspensión, ¿no? Exacto, eso es totalmente cierto, Siri, lo que usted dice, porque nosotros dentro de nuestra organización hemos tenido afiliados que han perdido familiares, han Obvio, perdido claro, a sus obvio. esposas, a sus padres, debido a COVID. Entonces, muchos de ellos no tenían cómo sustentar estos gastos, cómo solventar estos gastos. Entonces, es lamentable que ahora estemos pasando por esta situación sin considerar el lado humano, digamos, de lo que los trabajadores estamos sufriendo, estamos pasando durante más de un año, ¿no? Muchos estamos dentro del grupo de trabajadores vulnerables por algunas enfermedades ya preexistentes que teníamos, pero a pesar de ello, el tema de la inseguridad de regresar a trabajar, de la inseguridad de si el hotel va a volver a recibirnos en nuestros puestos de trabajo y qué va a hacer de acá en adelante, eso nos tiene totalmente estresados y complicándonos la existencia, ¿no? Y mucho más pues a la gente que no tiene un sol de ingreso durante más de un año.
Ahora, leo también en el comunicado que ustedes han sacado que ha habido hostilización, no sé si hostigamiento, pero han denunciado que las prácticas antisindicales se dan desde hace ya algún tiempo atrás, ¿no? Nos queda claro además que cuando ustedes se van a dar cuenta, ¿no? De hecho es parte de las prácticas antisindicales lesionar los derechos de los trabajadores, particularmente los sindicalizados. O sea, hay una discriminación, como tú bien has dicho, y finalmente lo que se hace es quebrar o destruir sindicatos. Entonces, cuéntanos si es que ustedes tienen alguna denuncia de un caso previo a este por este tipo de hostilizaciones que mencionan. Sí, nosotros tenemos denuncias, procesos que lamentablemente en algún caso se ha perdido, por ejemplo, por el despido del primer secretario general del sindicato, el señor Justo Cagua. Es un proceso que lamentablemente no pudimos seguir todos como sindicato, lo tuvo que seguir él de manera personal y lamentablemente él terminó siendo despedido de manera totalmente injusta por la empresa, ¿no? Y otros casos también similares, ¿no? Han renunciado, han comprado las renuncias de muchos trabajadores para que ellos no inicien procesos judiciales o porque sabían muy bien que podían perderlos. Además, tenemos una denuncia que la empresa inició por la disolución del sindicato cuando, después de habernos reducido casi al número necesario para poder sobrevivir como sindicato, porque compraron las renuncias de los afiliados y les ofrecieron ascensos o mejoras de sueldos y nos disminuyeron casi hasta perder eh, nuestra existencia como sindicato, ¿no? Entonces, ahí tenemos una denuncia por disolución del sindicato que ahora se está ventilando, todavía está en proceso, todavía no ha terminado, pero actualmente pues ya no hay forma de que eso pueda tener cabida, ¿no? Porque menos mal, muchos trabajadores han recapacitado y con este tema de pandemia y el cese colectivo hemos tenido algunas adhesiones de trabajadores que decidieron afiliarse al sindicato. Entonces ya eso no tendría, digamos, sustento por parte de la empresa, ¿no? Pero son procesos que se han dado. O sea, es clara la intención de la empresa de desaparecer el sindicato. Y este tema de la pandemia le cae como anillo al dedo para materializar esto, ¿no? ¿De cuántos trabajadores estamos hablando, perdóname, Hernán? Al inicio de Más la o menos. pandemia, al inicio de la pandemia éramos aproximadamente 24 trabajadores afiliados al sindicato. Ahora somos 46 aproximadamente. Algunos de ellos han venido lamentablemente aceptando los mutuos disensos en estos meses. Entonces, por ahí hemos perdido algunos afiliados al sindicato, pero somos más de 40, ¿no? Claro, 40 yo estaba trabajadores y 40 leyendo. familias, obviamente, ¿no? Claro, son 40 puestos de trabajo que en verdad simbolizan pues toda una economía familiar, como bien has dicho, y digamos, el grupo empresarial, ¿no? Que es una multinacional, Belmont, accedió a 10 millones de este programa Reactiva Perú, ¿no? Entonces también, de alguna manera, llegar desde la transparencia, además, Rafael López Aliaga es, entiendo yo, accionista mayoritario, entonces la pregunta es, ¿qué transparencia ha habido para con esos fondos y si realmente esos 10 millones han ido para el sostén de las empresas? Porque finalmente, y sobre todo en el sector turismo, en el sector hotelero, los trabajadores hacen el negocio. O sea, sin trabajadores en el servicio de comidas, de lavanderías, de atención, de recepción, etcétera. O sea, sin los trabajadores no hay hotel que funcione, pues, ¿no? O sea, la verdad es que a mí me apena mucho haber visto estas cifras. Eso es cierto lo que dice Sigrid. Nosotros en el marco de las negociaciones que mantuvimos con la empresa previos al cese colectivo y negociaciones colectivas también que mantuvimos el año pasado, como parte de la información que solicitamos se nos entregó un balance que ellos nos hicieron llegar con todos los ingresos y y lo que había recibido, por ejemplo, de Reactiva Perú y la subvención de planillas que también recibieron más de 160.000 soles, si no me equivoco. En ese detalle, a nosotros se nos muestra que ese dinero no ha sido pues utilizado realmente para los fines que había sido diseñado, como era mantener el trabajo, ¿no? Sino ha sido utilizado precisamente para pagar los mutuos disensos, para pagar las sumas graciosas generadas por los mutuos disensos. ¿Eso qué quiere decir? Que esos 10 millones que el Estado peruano le dio a Perú Belmont Hotels fue utilizado para la compra de la renuncia de los trabajadores. Así de simple. Y bueno, O algo que yo sea, siempre reincido, ¿no? O sea, ahora lo que más necesitan los trabajadores es un puesto de trabajo porque es una remuneración constante en caso
no solamente ellos, sino algunos de sus familiares caigan enfermos. El tema de comprar la Exacto. renuncia, porque eso lo hemos visto acá en Lima, por ejemplo, en los telefónicos, ¿no? Trabajadores de Telefónica del Perú, que también ellos más que recibir la plata para irse, lo que querían era tener estabilidad económica para por si es que algo pasara en su familia. O sea, es lo que más busca la gente ahora, ¿no? ¿De qué sirve tener un colchoncito de dinero que luego te lo vas a gastar en una enfermedad, ¿no? Por supuesto, eh, todos sabemos, creo, cuánto cuesta conseguir el oxígeno o cuánto cuesta pagar una cama UCI de repente en una clínica privada, y lo que te ofrecen pues como mutuo disenso no cubre ni 10 balones de oxígeno, creo yo. Entonces es algo lamentable que la vida de los trabajadores y de sus familias pues sea tan fácil de comprar para los empresarios, y esto no debería permitirse. Nosotros lo hemos denunciado en todo el proceso que venimos siguiendo de la suspensión perfecta y del cese colectivo, porque con estas pruebas que tenemos, pues eh, nos demuestra que la intención única de la empresa no es mantener el vínculo laboral, no es mantener el trabajo, sino deshacer prácticamente el sindicato, porque somos todo el sindicato más 3 o 4 trabajadores más que de repente se encuentran en este proceso de cese colectivo, ¿no? Y Entonces, ahí hay varias si se cosas aprueba el cese ilícitas, ¿no? O colectivo, sea, ahí se está rompiendo con el derecho a la sindicalización, o sea, hay incluso temas constitucionales que se pueden revisar ahí, o sea, la verdad es que yo ahí veo varias violaciones a los derechos sistemáticos de los trabajadores. No es, digamos, el único caso, te lo digo Hernán con mucha solidaridad, de hostilización y de alguna manera desarticulación, destrucción sistemática, persecución sindical, la que hemos visto durante esta pandemia en particular. Y bueno, con sujetos en la política, y yo lo tengo que decir también, si no lo dicen ustedes, como el señor López Aliaga, que además estuvo campañando en toda la primera vuelta, que dijo, ¿no? Hasta hace poco que bueno, que lo del dólar, ¿no? La subida del dólar, está bien que haya subido para que los pobres sientan, ¿no es cierto? O sea, con ese tipo de declaraciones y expresiones de un sujeto que ahora, claro, no le importa ver a esos trabajadores en la calle, pues no, no me sorprende, no esperaba mucho, ¿no? Lamentablemente. sí, pues es lamentable. Lo que el Señor no sabe es que los pobres ya hemos sufrido mucho más de simplemente no comer un pan o no saber cuánto costaría el pan. Los pobres hemos sufrido al ver a nuestros familiares perder la vida y no poder hacer nada para poder ayudarlos. Eso sí es un dolor. Eso sí duele, señor López de Aliaga. No dejar de comer pan un día. Eso se puede conseguir después, pero la vida no se puede comprar. La vida vale mucho más, y también la salud de los. Ahora, algo que sí me gustaría, Nani, dejarlo como mensaje, porque además ojalá y podamos hacer eco de ese llamado. Ustedes están dirigiendo con este comunicado a dos grupos de personas. Primero, a otros trabajadores para que se solidaricen y se sumen a la defensa de sus derechos, pero también están dirigiéndose precisamente al director de trabajo, del Ministerio de Trabajo, ¿no? No sé si puedes comentarnos exactamente el pedido para hacer eco del mismo y ver también en qué se les puede apoyar ahora en esta nueva gestión que arranca en menos de un mes, porque sí nos parece importantísimo que la ley no sea ley muerta, pues, y que se perfeccione, que se mejore, que haya nuevas leyes también que defiendan a los trabajadores, pero que al mismo tiempo las pocas que tenemos, pues, protejan realmente el derecho de sindicalización y el derecho también de los trabajadores de la estabilidad, que yo creo que se rompe con ese tipo de figuras, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos enviado un comunicado pidiendo la solidaridad de las organizaciones sindicales, organizaciones de trabajadores, organizaciones de la población civil en realidad, porque esto no solamente afecta a los trabajadores que estamos organizados de alguna manera en sindicatos, esto afecta mucho más a aquellos que no pertenecen a ninguna organización sindical, porque, como te digo, son el 90% de los trabajadores en nuestro caso han sido ya cesados. Ellos ya han perdido el trabajo hace más de un año. Nosotros por lo menos mantenemos el vínculo, pero hay mucha gente que ya la perdió. Eh, y también hacer el llamado al director general del trabajo para que en la determinación que él tenga que tomar sobre el tema de la solicitud de cese colectivo por parte de Perú Belmont Hotels, considere todo lo que nosotros hemos puesto en nuestro informe durante el proceso de conciliación, en todas las cartas que hemos enviado a su dirección, para que este cese colectivo no sea aprobado, porque sentaría un precedente nefasto para
las organizaciones sindicales y sería pues lamentable que se dé en una empresa que realmente no está cerrada al 100%, que sí está operando, que sí está ganando dinero. Y adicionalmente a eso, pues no es una empresa que viva del día a día, no es una empresa que dependa de lo que vende al día a día. Si bien es cierto, eso genera ganancias, pero es un grupo empresarial que le pertenece al segundo hombre más rico de Europa, al señor Bernard Arnault. Entonces, no es una empresa que necesite ayuda del Estado, no es una empresa que necesite cesar a 40 trabajadores para no quebrar, no es una empresa que vaya a cerrar sus puertas por mantener a 40 trabajadores en algún puesto de trabajo dentro de los hoteles cerca donde estos trabajadores laboraban. Entonces, el llamado es precisamente a eso, a que el señor director general de trabajo pueda verificar lo que nosotros estamos diciendo, a pesar de que SUNAFIL supuestamente ha hecho verificaciones y ha dicho que no se están incumpliendo los requisitos para el cese colectivo, pero tal vez SUNAFIL no ha ido a ver que el Hotel Monasterio realmente sí está funcionando, que el Hotel Santo Aguiloch sí está funcionando. Entonces, ¿cómo pueden enviar a cese colectivo a trabajadores de empresas que sí están funcionando cuando buenamente los trabajadores podrían retornar a sus puestos de trabajo? Yo quisiera comparar, a veces se dice que las comparaciones son odiosas, pero en este caso nosotros, aparte de formar parte del sindicato, formamos parte de la Federación Regional de Trabajadores en Turismo, Hotelería y Actividades Afines en el Cusco. Y uno de nuestros afiliados a esta federación es el sindicato del Hotel Libertador. El Hotel Libertador, dentro de este tema de pandemia, ha tenido de repente mayor consideración con sus trabajadores porque ellos no han enviado a cese colectivo ni a suspensión perfecta de labores a sus trabajadores. Esta empresa sí ha tomado las medidas de reducción, obviamente, de la remuneración, reducción de jornadas de trabajo, pero ahora que el turismo se está reactivando, todos los trabajadores que se encontraban con estas condiciones ahora están retornando a sus puestos de trabajo normales, con remuneración completa, con puestos, con jornadas de trabajo completas. Entonces, ese es un ejemplo que de repente Perú Motors debería tomar, porque ahí no se están vulnerando derechos constitucionales de sus trabajadores, ¿no? Entonces, eso Es también bueno sería decir bueno que que, el ¿no? director general de trabajo tome en consideración. Es bueno también ver o sea, porque acá de repente y desde donde reclamamos muchas veces se dice, bueno, no, es que la izquierda siempre está en contra de la empresa y eso, y no, estamos a favor de la empresa responsable. Y si hay un ejemplo dentro de la industria hotelera que está pudiendo poner por encima, ¿no? De la crisis el bienestar de sus trabajadores, que son el sostén de cualquier empresa, pues a, a decirlo, ¿no? A mencionarlo. Me parece muy bien. Solamente quisiera cerrar, Hernán, además de agradeciéndote, solidarizándome y haciendo el mismo llamado que tú has hecho de manera pública, sumándonos, digamos, al llamado para exhortar al director general de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Juan Carlos Gutiérrez Azabache, a ver si en algún momento también le llega este mensaje. Quisiera terminar con toda la problemática del Cusco, ¿no? Solamente decirles para quienes nos están viendo y a ti mismo, bueno, nosotros tenemos en nuestra bancada de Juntos por el Perú a una congresista de Cusco, Ruth Luque, ya se ha pronunciado sobre el tema, hemos conversado mucho con ella sobre esta problemática y queremos también representar como bancada no solamente el Cusco, sino todas las regiones afectadas, ¿no? No solamente está el tema de los trabajadores en lo que es industria hotelera, sino que ustedes también tienen malos ejemplos de empresas, digamos, empresas dentro de la industria que, por ejemplo, ¿no? El caso de los andenes, que han violado el patrimonio, ¿no? De la humanidad que representa, además, gran parte del turismo en Cusco. Estos andenes que fueron prácticamente demolidos en medio de un hotel que todavía no se termina de construir, que es de la empresa esta o de la cadena Sheraton, que todavía es un caso de desde hace años. Yo recuerdo haberlo informado cuando era también o estaba formando parte de medios de comunicación y hasta el día de hoy es un problema. Está en riesgo nuestro patrimonio de la humanidad, se pone en riesgo a los trabajadores y a sus derechos, se vulnera la ley que pese a no ser la idónea, pues tampoco se cumple lo poco que podría darle de protección a la gente. Entonces, yo quisiera, ¿no? Que se tome esto con una mirada completa, que la verdad es que en general en Cusco en particular y seguro en otras regiones del país, es parte de un problema estructural el que la empresa privada y sobre todo con el patrimonio de nuestro país y con el sudor de la frente de los trabajadores, pues se pisotee, ¿no? Se destruya, se dé por sentado. Y eso a mí la verdad me da mucha pena en particular
del Cusco que tanto nos jactamos, del que tanto colgamos fotografías, del que tanto nos enorgullecemos, pero que por dentro pues tiene todas estas problemáticas, ¿no? Sí, es cierto, Sigrid, es lamentable que situaciones se vengan alargando durante tantos años y que al final muchos de ellos caigan simplemente en un saco roto y no tengan el final que de repente la población en sí está esperando, ¿no? Que se respete el patrimonio, que se respete todo lo que es la historia no solo del Cusco, sino del país en general. Porque al vulnerar esto, pues no, lamentablemente se pierde mucho y eso nunca se recupera, lamentablemente. Pero esperemos que esto pueda llegar a un fin que de alguna manera se pueda recuperar este patrimonio y que todo vaya en beneficio de la población y de la historia del país, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Hernán. Yo te agradezco y ojalá que este en vivo sea solamente el inicio de una coordinación más transversal, más directa, más horizontal. Nosotros los congresistas que vamos a entrar ahora a partir del 28 de julio a trabajar y bueno, ya estamos queriendo poder recoger o seguir recogiendo después de campaña las voces de los trabajadores, de la gente de a pie, de aquellas personas que han, digamos, caído en pobreza o en vulnerabilidad en medio de esta pandemia, esta crisis. La verdad es que simplemente ha seguido en crisis política y no se ha dado la vuelta que la crisis social también es muy dura para la gente y sus familias. Entonces, desde ya toda nuestra disposición por seguir apoyándolos y por darle seguimiento a este caso, ¿no? Porque no solamente se haga un vivo, sino se haga un seguimiento y la exhortación al director de trabajo va a seguir ahí. Muchísimas gracias más bien, Hernán, por la valentía y a aunar fuerzas para que los sindicatos realmente tengan el piso para poder negociar como se hace en tantos otros países, como se hace en Canadá, en Estados Unidos, en Brasil, aquí nomás, en Argentina, etcétera. O sea, realmente entendamos que los sindicatos son instituciones y que mientras más fortalecidos, menos conflictos, menos casos judicializados, más, digamos, trabajo para las empresas, más reactivación económica, que es lo que además este país necesita, ¿no? Exacto, Sigrid. Muchas gracias a usted por su tiempo, por el compromiso y el apoyo que nos brinda. Y por intermedio suyo también agradecer a Ruth Luque, que también nos está brindando su apoyo incondicional en estos momentos tan difíciles. Y una vez más, muchas gracias a usted. Buenas Ahí noches. estamos. Así es. También un saludo a Ruth si nos está viendo y ahí conversaré con ella mañana que me toca verla. Un abrazo fuerte, Hernán, a ti y a los tuyos y a seguir Gracias. adelante. Cuídate mucho. Muchas gracias, Sigrid. Igualmente. Adiós. Chao.